Tenemos que entender, hijos, que el reino de Dios no es un mensaje. No es solo un mensaje ni solo una idea. El reino de Dios es gobierno espiritual. El reino de Dios es toma de estratos, es toma de territorio. Es más que un mensaje que se lanza al aire para ver si alguien lo recibe o no. Es una influencia que transforma territorios. Eso es el reino de Dios. Y en nuestra mente tenemos que transicionar a esto. Reino significa machal. Machal es influencia. Machal, que es reino, significa influencia y dominio, que se otorga por un nivel de vida superior. Diga conmigo, machal o reino viene por un nivel de vida superior. Diga, mi postura, mis palabras, mi visión tiene que ser machal. Reino, un nivel de vida superior. La influencia, escucha, el reino es la influencia hace retroceder la mentira y trae cambios a tu alrededor. Y esto es algo que tenemos que entender. Tú estás en tu escuela y si tú tienes mentalidad del reino, la influencia que está en ti tiene que hacer retroceder la mentira en tu escuela y traer cambios allí. Tú estás en una empresa y si tú llevas el reino de influencia, la influencia que está en ti tiene que hacer retroceder la mentira y establecer la verdad de Dios y que se noten los cambios. Tú estás trabajando en un banco, en un ministerio. La influencia que está en ti tiene que hacer retroceder la mentira porque no puede haber dos gobiernos en un mismo territorio. Si tú eres un embajador del reino de Dios, donde tú llegas, se establece la luz, la verdad y la influencia del reino de Dios. Si no, solo tú serás un sencillo mensajero. Hemos tenido una mentalidad muy eclesiástica. Y por eso el evangelio se ha desarrollado mucho entre cuatro paredes. Pero no hemos tenido una mentalidad de reino para influir afuera. Por eso le dejamos los espacios vacíos a Satanás. Y por eso los impíos son los que toman los espacios. Fíjense. Imaginemos un palacio real con un rey y una cantidad. ¿Se acuerdan la Rey Arturo? ¿Cuánto es la película de Rey Arturo? Los caballeros en la mesa redonda. Entonces se sentaba Arturo y ponían las espadas así. Y el otro ponía la espada así. En la mesa redonda todos ponían sus espadas así. Entonces se sentaba el rey con sus caballeros. Y estaban dentro del palacio real. Te voy a decir algo. Esta iglesia, más que una iglesia, es el palacio real de Dios. El palacio solamente es el lugar de entrenamiento. Solamente es el lugar donde se gozan, donde toman los botines, donde los disfrutan y hacen los grandes banquetes. En este lugar hacemos los grandes banquetes espirituales. Baja la presencia de Dios, alabamos a Dios, decimos años de jubileo, hacemos tantas cosas, pero tenemos que montarnos los caballos y salir afuera a colonizar territorio para el reino. Porque es mentalidad de reino. Cuando tú eres un mensajero, tú te ves como un profeta en la esencia de profeta que nos han enseñado, con el vestido roto, descalzo, ahí vagando a ver quién le hace caso. Y entonces dando un mensaje a ver si alguien le para o no le para. Pero cuando tienes mentalidad de reino, tú no te ves como un vestido andrajoso y sucio a ver quién te hace caso. No, tú vas con autoridad de un reino, montado en caballo real, con lanza y con escudo, con armadura, a tomar territorio y a conquistarlo para el palacio. Jesús trajo el mensaje del reino de Dios. En Lucas 8:1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Diga eso conmigo: evangelio del reino de Dios. Grábese esas tres palabras: evangelio
reino y Dios. Graba esas tres palabras. Luego dice en Lucas 4:43, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. ¿Cuáles son las tres palabras? Evangelio, reino y Dios. Luego vemos Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuáles son las tres palabras clave? Evangelio, reino y Dios. Ok. Aquí pon atención porque aquí viene el asunto. Evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias de salvación. Hay gente que solamente se queda en el evangelio. Y la gente siempre quiere oír que lo van a sanar, que lo van a liberar, que lo van a salvar, que lo van a prosperar. La gente quiere oír las buenas noticias. Y evangelio significa buenas noticias. Pero Jesús no predicó solo el evangelio. Él predicó el evangelio del reino. Ahí cambia la cosa. Porque evangelio ya sale del marco de solo ser una buena noticia para convertirse en una influencia de territorio. Es decir, son buenas noticias que traen influencia y transformación. Son buenas noticias que conquistan territorio. ¿Qué pasa cuando solamente llega el evangelio a la comunidad? Un mensaje poderoso, pero es un mensaje. La gente cree o no cree. La gente puede decir, bueno, está bien los evangélicos predicando, pero cuando llega el reino de influencia, no se pueden resistir, porque la luz tiene que disipar las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron ante ella. Entonces, cuando tú te ves como un mensajero, tú no sabes si te van a oír o no. Cuando tú te ves como un embajador del reino, tú llevas un mensaje de transformación y tú sabes que la transformación tendrá que ser inminente en ese lugar. Tiene que haber un cambio, la gente tiene que cambiar, los jóvenes tienen que cambiar, las armas tienen que ser entregadas, porque el reino de influencia llegó al lugar. Alábale. Por eso esto no se queda. Jesús predicó el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino. En pocas palabras, si tú le quitas el reino, ¿qué pasa? Quedan las buenas noticias, pero sin influencia. Pero si tú le metes al mensaje el reino, y tú sabes que un reino viene para colonizar, para gobernar, para establecer su diseño, para disipar la luz, y tú traes conciencia del reino, tú sabes desde que llegas a esa comunidad que Dios se establecerá como el Señor de ese lugar, porque tú estás representando un reino que tiene al Rey de Reyes y al Señor de los señores. Dios, la tercera palabra, Dios. Hay personas que tienen un mensaje del evangelio, tienen códigos de reino, pero no es el reino de Dios, sino su reino personal. Es decir, que las tres palabras tienen que cumplirse. Evangelio del reino de Dios. No es el reino mío, no es el reino del apóstol, no es el reino del pastor, no es el reino denominacional de un hombre que se levanta para ser la cabeza de todos en un país. Es el reino de Dios. Todas las iglesias, todos los ministerios, todos los hijos de Dios estamos llamados a predicar el evangelio del reino de Dios, porque es su reino que todos estamos estableciendo. Dile a que tiene a tu lado, tú tienes que ser de influencia. Si no te quedaste mensajero, dile.
¿Cuánto estás entendiendo eso? Si tú estás en el área de las artes, de la música, de la cultura, en el medio donde te desenvuelves, tienes que hacer influencia. Si te desarrollas en el área de la familia, ahí tienes que hacer influencia. Si estás en el área de la política, ahí tú tienes que ser el reino de influencia en el área de la política. Si estás en el área de la economía, ahí en los negocios, tú tienes que ser de influencia si tú eres del reino. Porque recuerda esta palabra, si algo te va a recordar este mensaje es, reino es. Si no estás siendo de influencia, solo estás en el evangelio dando las buenas noticias, pero no transformando y recuperando tu entorno. El reino de influencia transforma y recupera. Recuerda, los caballeros saliendo, pelean batallas. Escucha esto, hijo. El diablo es totalmente ilegal en el mundo, no le pertenece. Vamos a recuperarlo en el nombre de Jesús. Usted es la que tiene a tu lado. Vamos a recuperar este mundo. Tu entorno no es esta iglesia, no. Tu entorno es tu comunidad, tu ciudad y tu país. No puede ser que todo tu evangelio se circunscriba a esta iglesia. No, este es el palacio. Diga que tiene a tu lado, este es el palacio. Aquí nos entrenamos. Aquí nos gozamos, aquí traemos los botines de guerra, pero la pelea es allá afuera, porque nosotros salimos por la puerta del palacio, conquistamos territorio y volvemos con los botines de guerra al palacio de nuevo, aleluya. Un rey nunca pierde identidad de su palacio, porque no importa cuántos días de viaje se vaya, él siempre regresa a su casa real. No importa cuánto tenga yo que ir a conquistar aquí y allá, yo sé cuál es mi palacio y sé cuál es mi rey. El rey de reyes se llama Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Una pregunta. ¿El Señor es solo Señor de la iglesia o es Señor del mundo completo? Entonces, ¿por qué nuestra mentalidad lo dejó en la iglesia? O sea, ¿cómo vemos nosotros a Jesús? ¿Como el rey de los cristianos o como el rey de todo el mundo? Esa es mentalidad de reino. Por eso tenemos que sacarnos toda mentalidad eclesiástica y entender que esto es para el mundo completo. No dice que el cielo y la tierra pasará. No dice que el reino de Dios finalmente se establecerá con poder. Entonces tenemos que creerlo y tenemos que movernos día a día en eso. O sea, donde tú te metas, donde tú estés, todos los estratos sociales, todos los estratos culturales, todos los estratos económicos, políticos serán colonizados, tomados, invadidos. Denme una palabra, ayúdenme a predicar. Serán tomados, serán influenciados, serán bendecidos, serán cubiertos por el reino de Dios. Todos los estratos serán cubiertos tarde o temprano por el reino de poder. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? ¿Qué se perdió a través del pecado? El dominio de la tierra. Por consiguiente, cuando el hombre es conquistado para Cristo, se debe retomar el dominio de la tierra para Dios. El dominio de la tierra para Dios. Él vino a buscar, cuando vino la gran hecatombe del pecado, Dios creó a la humanidad, usted sabe, cuando Adán y Eva le dio todo para que lo sojuzgaran, todo para que dominaran, todo para que lo disfrutaran. Ellos negociaron a través del pecado. Y Satanás entró por derecho legal, por usurpación. Pero ahora, así como por uno que fue Adán entró el pecado, por otro que es Cristo entró la salvación. Entonces, ¿qué es lo que se había perdido? La tierra, el control de los territorios, todos los espacios. Y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Por eso, hijo, tu mentalidad que crezca hoy. Que crezca hoy. Las naciones han conocido la religión cristiana y hay confusión. ¿Sabe de confusión? Metodistas, bautistas, luteranos, pentecostales, todo esto. Pero no han conocido la realidad del reino, que es autoridad e influencia. Hay una diferencia. La gente dice los evangélicos esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. Pero eso no ha sido transformación de la tierra. Pero cuando la gente vea una iglesia que es influencia, una iglesia que donde se mete trae el reino, trae paz, trae autoridad, trae luz, trae sanidad, entonces la gente, las naciones van a reconocer que el reino aquí y ahora está en nosotros, en el nombre de Jesús. Tú tienes que convertirte, hijo, en un influenciador. Tú tienes que dejar de ser un 007, un miedoso, un cobarde, un infiltrado, un doble ánimo en el mundo. Tienes que dejar de ser un cobarde. Pues cuando nos adaptamos al mundo, entramos en cobardía, hijos. Nos adaptamos ahí. Entonces, no hablamos de nuestra religión porque es una religión, no es reino. No hablamos de nuestro Cristo porque no lo consideramos rey de verdad. Es algo que lo tenemos muy personal, muy íntimo, muy encerrado, pero no lo entendemos bien todavía. Pero el que se le revela como rey, y tú representas a un reino donde no hay escasez, ni cola, ni muerte, ni pobreza, y tú llegas con postura de reino a donde está la música, las artes, la política, la economía. Esos entornos tienen que recibir una influencia, tiene que producirse un cambio, porque llegó alguien con postura de reino al lugar. Si tú vas y entras, vas y entras, vas y entras, no pasa nada. Eres un mensajero. Si es que predicas. Si es que predicas, porque entonces no llegaste ni al evangelio. El evangelio son buenas noticias. El reino es influencia. Y Dios es que se exalta el reino de Dios, no el reino personal de nadie. Por eso, hijo, tú vas a convertirte en tu universidad. Una pregunta, jóvenes que están aquí que estudian. ¿Qué estás haciendo tú en tu salón de clase? ¿Evangelio? ¿Reino? ¿O qué? ¿O ni siquiera evangelio? Porque tú no te conoces quién eres tú. Esta mañana declaramos que identidad la cobramos del reino. Tú tienes que tener una postura en tu salón de clase, en tu oficina, en tu banco, en el mercado, donde quiera que tú estás. Tú eres un embajador del reino. Y el reino es. Aleluya. Todos los hijos del reino deben expresar el carácter del reino, que es manifestar a Cristo mismo. Los hijos del reino manifiestan el carácter del reino. Hijo, tengo que terminar ya, pero escucha, tú debes convertirte en la señal del reino. Deja de estar buscando señales. Tú eres la señal. Tú eres la señal. Ah, no. ¿Quién hace un milagro? ¿Quién hace esto? Tú eres la sanidad. Tú eres la prosperidad. Tú eres el milagro. Tú eres la señal del reino en esta tierra. Conviértete en la señal. Dice el Señor esta mañana. Conviértete. No predicamos el evangelio, mis hijos, para ganar adeptos para un grupo, sino para ganar ciudadanos para el reino de Dios, que es muy diferente, muy diferente, muy diferente. Gloria a Dios. Oh, Karama Shendiri Vicaria. La justicia del reino hará que todo sistema babilónico del mundo sea desbaratado. Todo sistema tendrá que ser desbaratado. Los hijos del reino, escuche esto, no solo reprenden espíritus, sino proponen y generan programas de transformación e influencia. O sea, no me quedé con reprender el demonio, lo reprendí y se fuera. Pues también generé un programa de transformación e influencia.
O sea, porque yo ya tengo una conciencia. Yo no sé qué va a hacer Dios en el Carmen, pero ese Carmen va a ser el barrio modelo de Caracas. Va a ser el barrio convertido de Caracas. Los delincuentes del Carmen van a convertirse a Cristo. Van a conocer el amor de Dios. Las mujeres del Carmen van a ser guerreras intercesoras. Los hombres del Carmen van a ser sacerdotes de Dios. Aleluya. Yo no sé dónde está tu entorno, dónde estás trabajando, pero tú vas a llevar a ese lugar el reino de influencia y vas a establecer un programa de transformación ahí. Cuando la cosa es transformada, llegó el reino. Si no es transformada, llegó solo un mensaje. Si produce transformación, llegó el reino. Si solamente trajo un mensaje, llegó solamente el mensajero. Hoy cambiamos nuestra mentalidad de mensajeros a reyes. El rey lleva un mensaje, sí, pero el mensaje es este: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Aleluya. Es una postura. ¿Qué hubiera pasado si Jesús nada más dice arrepentido y convertido? ¿Por qué? ¿A cuente qué? ¿Y qué? No, arrepentido y convertido, porque un reino mayor que este se ha acercado, y ese reino está viniendo aquí a establecer la luz de Jesús en medio de las tinieblas. Es muy diferente, porque si no sería un mensaje filosófico igual que el de Buda, igual que el de Mahoma, igual que el de Siddhartha, igual que tantas religiones. Pero como este es el único mensaje, escucha, el único mensaje que tiene el respaldo de un reino, porque no hay otro mensaje que tenga el respaldo de un reino. Todos son ideas y filosofía, pero el mensaje del evangelio, porque es el evangelio del reino de Dios, tiene un mensaje y un reino superior donde hay vida, salud y abundancia que lo respalda y respalda a sus embajadores. Gloria a Dios. Soy el apóstol Ignacio Yaramendi y espero que esta palabra que acabas de recibir haya sido de gran bendición para tu vida. Nosotros somos de la generación de Hebreos 10:39, que no retrocede, sino tiene fe para preservación del alma. Creemos que, como dice Habacuc, el justo por su fe vivirá, y que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Si quieres recibir este mensaje o muchos otros, puedes conectarte con nuestras redes sociales que ahora mismo está viendo en pantalla, o comunicarte a estos números telefónicos para poder bendecirte, enviarte otros recursos que edificarán y seguirán bendiciendo tu vida.